Vale, pues vamos a entrar ahora en un debate tan interesante como sabroso sobre si sofreímos o no sofreímos el arroz. Para guiarnos en esta cuestión contamos con dos ponentes de excepción. Por un lado, Juana Jordá Guijarro, profesora titular de Edafología y Química Agrícola en la Universidad de Alicante y directora del Centro de Gastronomía del Mediterráneo, conocido como Gasterra, desde donde conecta ciencia, agricultura y gastronomía mediterránea. Por otro lado, Arantza Mora Parroquín, responsable comercial y adjunta de dirección en el restaurante Dársena, donde ha desarrollado su carrera, además de emprendedora con su proyecto de repostería Mila. Juntas nos invitarán a reflexionar sobre tradición, técnica y sabor, en la ponencia titulada ¿Sofreímos o no sofreímos el arroz? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la colaboración de Dársena, que siempre estáis ahí con la universidad, con la facultad, y darnos la oportunidad de poder venir a hablar de estas cosas, que precisamente surgió también en una mesa del arroz con Norberto, al que echamos mucho de menos por muchas cosas, pero también por su capacidad de pincharnos, de proponernos cosas que en un momento pues, nos da por debatir, pero luego tenemos que ir y ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Pues a raíz de aquella mesa, de aquella reunión, pues se nos planteó pues, la posibilidad de hacerlo de una manera sencilla a través de los trabajos final de grado de los estudiantes, y esto que os pongo aquí pues, va a ser, digamos, como resultados preliminares de un TFG al que dirigí a Kilian Benavent, pues está ahí también él como autor, donde nos planteamos pues eso, esa tradición que hay de que en algunos platos, sobre todo en Alicante, se sofríe primero el arroz y en otras zonas, por ejemplo en Valencia, la tendencia es menos a sofreírlo. Bueno, si tenía una incidencia o no, simplemente era una costumbre. Si era que antiguamente las variedades eran de una forma que requerían que se sofriera y ahora resulta que no, ¿qué es lo que pasa? Y, bueno, ya por ir adelantando cosas, sí que hemos visto que los arroces quedan de diferente. Ahora probaréis, ahora Arantza hará arroces con y sin sofreír y los probaréis. Y a ver si percibís diferencias en textura, en sabor. ¿Va a ser un arroz blanco así con... ¿Le vas a echar sal o ni eso? Pues ni eso. ¡Hala! Sí, poco lo que hicimos, vamos a replicarlo aquí, un poco lo que hicimos, y las medidas que hicimos en el laboratorio, que son muy sencillitas también, para bueno, simplemente corroborar que no es una cosa que nos influya, que decimos, uy, pues sí, son diferentes, sino que hay pruebas de que efectivamente hay un cambio que nosotros podemos medir, ¿no? Y que es algo que, bueno, tal y como hicimos estas pruebas, cualquiera en su restaurante o donde quiera podría hacerlo, porque es muy sencillo ver lo que hemos visto, excepto alguna cosa que hemos profundizado más, pero bueno, que se puede ver y se pueden hacer esas pruebas midiendo de verdad qué es lo que pasa y siendo una prueba objetiva, aparte de las pruebas sensoriales, que ahora también haremos, ¿eh? Como no hemos comido bastante arroz, ahora vamos a seguir probando, pero veis que es una experiencia y que esto da para mucho. Bueno, como siempre, una cosa muy importante que venimos repitiendo hoy todo el día, que las variedades de arroz no se comportan todas igual. Tienen cantidades variables de amilosa y amilopectina. En este caso, nosotros no lo medimos, hemos cogido así por la bibliografía las cantidades medias que nos pueden dar de amilosa tanto en el J. Sendra como en el Bomba, que serían, digamos, como uno de baja amilosa y otro de alta amilosa. Y aquí en la imagen, pues,
Cuando hablamos de amilopectina, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues cadenas de almidón que están así muy ramificadas, que se ordenan formando estas estructuras circulares en forma de disco, y entre esas cadenas de amilopectina pues se insertan cadenas de amilosa. Entonces, pueden hacer que la estructura sea mucho más compacta o mucho más abierta. Esa es la diferencia. Al final, el almidón no son más que unidades de glucosa, que están unidas unas a otras y es un polímero de glucosa. Por eso, según también cómo se cocine y cómo se haga, podemos tener un pico de glucosa o no tenerlo. Eso es una de las cosas que vemos. Bueno, cuando lo cocinamos, lo que hacemos básicamente es desordenar esos gránulos de almidón que veíamos antes. Primero se hinchan, absorben agua, luego se desordenan completamente, que son los granos gelatinizados, que cuando los masticamos lo encontramos agradable, es lo que nos da la textura de ese almidón, y luego con el tiempo, hablábamos de la retrogradación, y es que se vuelven a ordenar. No se ordenan de una forma tan perfecta como al principio, pero se vuelven a reordenar y entonces ya nos da algo que nos puede resultar, bueno, que el arroz está, pues, no nos gusta tanto, vamos, ya se nos ha pasado un poco. Esa es la idea. Bueno, esa fue, digamos, claro, cuando estamos haciendo una experiencia y queremos comparar, pues tenemos que estandarizar mucho. Escogimos 100 gramos de arroz, hojota sendra o bomba, 15 mililitros de aceite, que se podían añadir directamente al caldo o se podía sofreír, una de las dos cosas. Y bueno, hicimos una prueba también echando agua solo. Echando agua solo sale aquello un pegote que sí. La verdad que no queda nada bien. Sí que las cantidades de agua eran ligeramente diferentes, hay que adaptarse a la variedad, y estuvimos cociendo unos 18 minutos, también hasta un poco que se acababa el caldo, a 120 grados centígrados, a lo más bajo posible para tener una cocción larga para poder trastear con ese arroz. Bueno, lo que hicimos es a los 5 minutos coger una pipeta de plástico, sacar un poco de caldo y echar en una plaquita 20 gotas de ese caldo. Y a los 10 minutos hicimos lo mismo. ¿Eso para qué? Pues para ver lo que estaba liberando. 20 gotas es 1 mililitro, aproximadamente. Los cálculos tienen que ser aproximados porque ahí no puedes meter material volumétrico porque se te va la porra. Si se empieza a aumentar de tamaño y luego a contraer, dilata y contrae, el material que tú estás midiendo ya no mide lo que tiene que medir, ¿no? Entonces, lo hicimos de una forma aproximada, a los 5 y a los 10 minutos. Vale, esto ya está. Y también medimos el volumen del grano al final. El volumen del grano, incluso me he traído una cosilla, a ver si no la he sacado antes. A ver si la tengo. Con esto de la lluvia, llevo aquí 1000 cosas. A ver. Esto. Y Esto lo compraron en un chino. O sea que es un recipiente lo suficientemente pequeño para que cualquier cambio de volumen sea apreciable. Simplemente hay que poner agua, mides el volumen, pues 20 de agua. Le echas 50 granos de arroz y ves lo que aumenta. Y así mides el volumen lo divides por 50 y ya tienes el volumen de 1 grano. Entonces, eso lo puedes hacer al principio, viendo cuál es el grano crudo como está, o lo puedes hacer al final de la cocción, con lo cual ya sabes lo que ha aumentado. Pues es algo que cualquiera puede hacer. Y lo de sacar gotitas y ponerlo encima de una placa y dejar que se sequen, también. O sea, todo eso se puede hacer. Y pesarlo después y medir los volúmenes. Todo eso lo digo porque, bueno, pues cuando uno quiere experimentar en su cocina, pues a veces no tiene que hacer grandes filigranas, ¿no? Con cosas sencillas se puede hacer. Bueno, pues haciéndolo así,
viendo los sólidos que se liberaban al caldo a los 5 y a los 10 minutos, los resultados que teníamos eran estos. O sea, a los 5 minutos, el J. Sendra, por ejemplo, que estaba solo con agua, libera pues, un poco más de 10 miligramos por mililitro, con agua y aceite aproximadamente igual, y el sofrito pues, un poquito más. Las diferencias se ven mucho más cuando han pasado 10 minutos, no porque hayan liberado más probablemente, sino porque el agua se ha evaporado y se ha concentrado más, y entonces lo vemos mejor, no por otra cosa. Y el J. Sendra sofrito está liberando muchísima más cantidad de almidón, sólidos en general, que solo con el aceite en el agua y solo con agua. Y el bomba es al revés, bueno, es un poco al revés. El que libera más es el que tiene aceite dentro del caldo, en el agua, sin sofreír. Pero también las diferencias no son tan grandes como con el J. Sendra, ¿no? Parece que esa fritura, ese sofreír, ha impactado sobre todo en el J. Sendra, ¿no? más que en el bomba. Bueno, esto aunque asuste un poco, esto no es más que un espectro de infrarrojos, pero es una foto, digamos, de ese almidón. Una foto a nivel de enlaces de ese almidón. No hay que saber nada más. Cuando vemos la foto de una persona, tampoco necesitamos mucha más información. Lo que vemos es si hay diferencias entre una y otra, si es lo mismo o si no es lo mismo. Entonces, vemos, por ejemplo, que cuando estudiamos ese almidón que ha liberado los diferentes granos, pues sí que encontramos diferencias. Y una diferencia, por ejemplo, son estos picos que hay ahí. Ahí estamos viendo el aceite. Esos picos son del aceite. Vemos el aceite que contiene ese caldo. Pero aquí y aquí hay la misma cantidad de aceite. No es una cantidad diferente. Y sin embargo, esos picos parece que están más marcados. Eso, lo más seguro es que sea porque algo del aceite está interaccionando con ese almidón que se ha liberado al medio. Pues están relacionados con los enlaces que se pueden formar de esa manera. Entonces, parece que ha habido una interacción, y hay otros trabajos que también apuntan en ese sentido, que cuando se sofríe el arroz se forman uniones entre ese almidón y ese aceite, ¿no? Y que son más intensas cuando estamos sofriendo que cuando solamente se lo añadimos al agua. Ese sería para el J. Sendra, este sería para el bomba. Aquí no hay tantas diferencias, o sea, hay picos más marcados, se ve un poquito más, pero las diferencias tampoco son tan marcadas como veíamos en el caso del J. Sendra. Volvemos a que, según la variedad, están comportándose de manera diferente. Bueno, esta es la comparación entre uno y otro. El del agua, por ejemplo, sí que hay algunas diferencias en cuanto a tamaños. No sé por qué esta no sale. Y cuando apuntas al suelo, sí, pero cuando apuntas ahí no. Bueno, por ejemplo, ahí en este pico es un poco más alto en el bomba que en el J. Sendra. Eso puede indicar más o menos desorden en un caso o en otro. Esta zona de aquí, la última, responde también a la absorción de agua, si está absorbiendo más o menos agua. Este sería con el aceite en el caldo, sin sofreír. Aquí, por ejemplo, a los 5 y a los 10 minutos se ven diferencias en el J. Sendra. Sin embargo, el tipo de almidón liberado en el caso del bomba pues es más similar, ¿no? Es más igual y bueno, un poco más a lo mejor desordenado, pero son más similares
y estos picos del aceite más intensos también, algo más intensos. Y este sería el sofrito, exactamente igual, con picos que aquí estos de la interacción con el aceite que se ven muy marcados en uno y en otro, incluso algo más marcados en el J. Sendra que en el bomba. Hay diferencias que son muy sutiles y que tendremos que comprobar también un poco más adelante. Eso en lo que se refiere al almidón que se ha liberado al caldo, ¿no? Que al final, bueno, pues lo tendremos recubriendo esos granos de arroz y que a lo mejor nos da esa distinta cremosidad también que hemos probado antes. Luego estudiamos el grano en sí, no lo que había soltado, sino el grano en sí una vez cocido. Lo primero que encontramos fueron diferencias considerables de volumen entre uno y otro. Unos son más grandes, no es que sean más grandes de tamaño, pero pueden ser más compactos o menos compactos, ¿no? Dentro de lo que cabe. Ese sería el volumen de los granos iniciales, uno para el J. Sendra y 0,7 mililitros los 50 granos, esos que les he comentado antes. Y una vez que ha pasado la cocción, los sofritos tienen un volumen más alto, un volumen final más alto. El bomba, por ejemplo, solamente con que tenga aceite en agua tiene un poco más, y más que el J. Sendra. Sin aceite no se diferencia mucho, es 1,8. De nuevo vemos eso, que el salto más grande es con el J. Sendra. El aumento de volumen mayor es con ese. A ver. Bueno, y este es el cambio de volumen. O sea, hemos pasado de 1 a 1,8 o de 0,7 a 2 y en ese caso el bomba es el que más modificaciones en su volumen ha tenido en esas condiciones. Pero las tres formas de cocción son relativamente similares. No parece que haya sido muy afectado por las formas de cocción, quitando un poco con el agua, pero que esté el aceite en el caldo o no, parece que no haya habido muchas diferencias, pero el J. Sendra sí. O sea, el J. Sendra cambia muchísimo y se ve muy afectado por la forma de cocción. Es mucho mayor, como al sofreírlo se alterara mucho más, se abriera mucho más y fuera capaz de absorber más agua. Eso tiene sus implicaciones, porque en el momento que ha absorbido una cierta cantidad de agua, igual podemos parar la cocción. Es decir, sofriendo el J. Sendra, acortaríamos la cocción, lo haríamos un poco más, con menos tiempo, digamos. Aquí lo hicimos a los dos igual, mientras que si no es así, la cocción igual tendría que alargarse un poco más. En el bomba, pues nos da un poco igual, ¿no? Es como más indiferente, ¿no? a esas formas de cocción. Y aquí volvemos a ver esas fotos y aquí vemos grandes cambios, sobre todo en el pico de ahí detrás, el último, el que está más a la derecha. También hay una diferencia en cuanto a los almidones que habíamos visto antes y ahora. El otro almidón estaba ya retrogradado, era un almidón que se había secado, ya había perdido agua y era un almidón retrogradado. Salimos corriendo a los servicios técnicos, o sea, lo hicimos y corriendo habíamos quedado con el técnico para que nos lo midiera y que no pasara mucho tiempo entre una forma y otra. Lo que estamos viendo es toda esa forma de almidón que está desordenado, ¿no? Vemos picos que se parecen a la glucosa, que ya no tenemos toda esa estructura en forma ordenada que habíamos visto al principio. Y sí que vemos eso, que en el caso de agua solo, pues el J. Sendra se gelatiniza y demás, pero no absorbe demasiada agua, no termina de absorber demasiada agua con respecto al grano inicial. Y simplemente con ponerle aceite en el agua ya tenemos cambios más sustanciales, ¿no? Y sobre todo en el caso del que está sofrito primero. Y en el bomba, pues desde el principio
vemos que ya que los cambios son sustanciales. No necesita aceite para que se desordene, para que absorba agua, para que se modifique exactamente con la forma de cocción. Le da como un poco igual. Y bueno, esa es la comparación entre uno y otro, solamente con agua. Al J. Sendra casi no le hace ni cosquillas y al Bomba sí. Y conforme vamos poniendo aceite, pues las alteraciones son mucho mayores y sobre todo en el J. Sendra esto se altera y el almidón que queda está pues mucho más desordenado, mucho más alterado. Hay una cosa aquí curiosa y es que no vemos los picos del aceite por ningún lado. Aquí no encontramos picos del aceite ni de interacción con el aceite dentro del grano. O sea, parece que todo se haya quedado por fuera, no en el interior, pero sí que ha afectado de alguna manera a la forma en que ese grano se estaba transformando. Y bueno, con las conclusiones a las que nosotros llegamos con los datos que tenemos, bueno, primero algo que esperábamos, que al ser variedades diferentes y con contenidos en amilosa y amilopectina diferentes, se comportaran también de forma diferente, que parece eso, que el J. Sendra es el que más se afecta. O sea, si quiero cocinar un J. Sendra, según cómo lo haga, voy a tener un resultado muy diferente. Mientras que con el Bomba no voy a tener tantas diferencias. Por eso quizá, pues muchas veces el Bomba resulta como el favorito en muchos restaurantes, porque parece que le hagas lo que le hagas, le va a dar igual, no va a cambiar tanto. Estamos hablando que aquí estamos en condiciones súper estandarizadas, de tiempos, de volúmenes y demás, que en la vida diaria en un restaurante no se van a dar exactamente así, pueden modificarse. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Pues ahora lo probarán. O sea, el resultado final será el que más os guste. O sea, al final lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente sofreír tiene una incidencia en cómo se comporta el arroz. Entonces, según lo que uno quiera, según lo que pretenda, según lo que quiera hacer, pues podrá hacerlo de una forma o de otra. No va a ser mejor una u otra. Entonces, el resultado, la idea es eso, que cambia y habrá que probar para las elaboraciones que uno quiera hacer qué es lo que más le gusta, qué resultado le va a dar. Pero hay una forma, digamos, sencillita de hacerlo antes de empezar. Mides volúmenes, si veo si me aumenta más el volumen, si no me lo aumenta, veo si tiene más incidencia, menos incidencia, y eso, si aumenta más el volumen, probablemente liberará también más almidón, cosas así, ¿no? Y eso es relativamente sencillo de hacer. Y bueno, aquí estamos todas en una prueba que hicimos en la universidad con más variedades y que es lo que vamos a seguir haciendo ahora, ¿no? Seguir ensayando nuevas variedades, seguir midiendo otras cosas para tener un panorama más amplio de lo que tenemos ahora. Y nada. Vale, pues explico un poquito lo que hice yo por aquí. Hicimos simultáneamente con dos variedades, las mismas que estaba contando Juana, J. Sendra y Bomba, sofrito y sin sofreír. Entonces, en el sofrito, un poco es repetir lo que dijo Juana, pero bueno, lo sofreímos 2 minutos y luego le pusimos el agua. Aquí tengo sofrito Bomba y sofrito J. Sendra. Y luego, por otro lado, hicimos sin sofreír. Que estos están... Mira, este acaba de terminar. Gracias. Y este está a 40 segundos de terminar, los podrán probar y verán que a la vista se notan diferencias. Y bueno, luego ya es el gusto de cada quien, que les parezca y que nos cuenten un poco. Nada más, muchas gracias, Juana. Gracias. Bueno, esto está a 20 segundos. Sí, nada. Sí, incluso veréis en la propia paella, en el propio recipiente, veréis ya que hay diferencias, ¿no? Sí, a la vista son muy evidentes. Unos están más separados, otros están más planitos. Bueno, esto también ya está.
5 segundos, pero... A ver si tienen preguntas, por si queréis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ay, voy. Ahí va. Antes habéis mencionado que cuando pasa, o sea, tú haces el arroz y al momento suelta el almidón y que cuando pasa tiempo se vuelve a reordenar. Si luego lo volvieses a calentar, se volvería a desordenar. Sí, tú con el calor vas rompiendo enlaces que tienen las cadenas y puedes, pero ya no se queda, digamos que se van degradando. Ten en cuenta que las cadenas también se van rompiendo, van soltando trozos de ese almidón que ya no es almidón, que ya son maltosas y dextrinas. Entonces ya, si fuera ese ciclo, pues efectivamente podríamos recalentar el arroz y nos quedaría bien, y sabemos por experiencia que eso no ocurre, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Creo que nada, ¿no? Pues nada. Bueno, igual ahora pueden pasar. Bueno, creo que lo va a decir Blanca. Sí. Perdón. Bueno, la degustación, ya les dejamos ahí los 4 arroces que hicimos. Pueden acercarse, ahí tienen cucharitas y lo prueban. Gracias. Sí, pues ya no está.